Le presentaremos el tema de síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, que está integrado por Peralta Siquio Jennifer, Torres Jacinto Luis Ángel, Pineda Salmerón Catherine Denise y yo, su ponente Gutiérrez Repasa Griselda. Empezaremos por lo que es la definición del síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, que se define como el conjunto de síntomas causado por el exceso de vasopresina en la sangre en relación a la osmolaridad del plasma con volumen normal de sangre circulante. Esto provoca que el organismo retenga líquido y la concentración sanguínea de sodio disminuya por dilución. La inadecuada secreción de esta hormona antidiurética por neurohipófisis puede desencadenar el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, que se considera cuando la cantidad secretada tiene valores superiores e inferiores a los valores normal medidas en un examen de sangre, que es un proceso patológico cuya característica común es la presencia de hiponatremia secundaria a la retención de agua por secreción elevada de la hormona antidiurética, que es la causa más frecuente de hiponatremia y se caracteriza por liberación mantenida de la hormona antidiurética en ausencia de estímulos habituales como la hipotensión e hipovolemia. En la etiología del síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, las causas son múltiples y entre ellas hay 5 categorías, que son los tumores que producen la hormona arginina vasopresina de forma ectópica, las enfermedades del sistema nervioso central y pulmonar, también pueden ser los fármacos, algunos por estimulación directa de la liberación de la hormona arginina vasopresina, y otros al aumentar su acción y a unas formas idiopáticas. En algunos casos se han descrito la mutación activadora del gen del receptor que da lugar a una apertura mantenida de los canales de agua, que es el síndrome nefrogénico de antidiuresis inadecuada. Esta entidad cumple estrictamente los criterios del síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, que cursa con valores de la hormona arginina vasopresina. La fisiopatología. La vasopresina disminuye la excreción de agua por los riñones. Como resultado, se retiene más agua en el cuerpo, lo que diluye el nivel de sodio del organismo. Un bajo nivel de sodio se le llama hiponatremia. La hipófisis produce y libera vasopresina de forma inadecuada cuando la volemia, cantidad de líquido en los vasos sanguíneos, o la presión arterial bajan, o cuando las concentraciones de electrolitos como el sodio son muy altas. Hay una deshidratación que disminuye el volumen sanguíneo o aumento de la presión osmótica sanguínea, estimulando osmorreceptores hipotalámicos. Después pasa a un aumento de producción de la hormona antidiurética. En la hipófisis posterior hay liberación de hormona antidiurética a la sangre. Hay un aumento de la permeabilidad en los dos tubos colectores, reabsorbiéndose de elevadas cantidades de agua, terminando en un aumento sanguíneo o disminución de presión osmótica. Se dice que la secreción de vasopresina es inapropiada cuando el volumen de sangre es normal o muy alto, cuando la tensión arterial es normal o alta, las concentraciones de electrolitas son bajas y no existen otras razones adecuadas que hagan necesarias la liberación de vasopresina. Si en estas situaciones se libera vasopresina, el organismo retiene demasiado líquido y la concentración sanguínea de sodio disminuye. En el cuadro clínico podemos encontrar que las manifestaciones clínicas son principalmente neurológicas y reflejan el edema cerebral. El cuadro suele aparecer en las situaciones de hiponatremia aguda que se desarrolla en menos de 48 horas. Por el contrario, si la instauración de la hiponatremia es lenta, aparecen mecanismos de adaptación cerebral que evitan la sintomatología aguda y condiciona una clínica menos llamativa. Otros factores que agravan el cuadro son la edad, ya que es más grave en niños, el sexo, este es más grave en la mujer en edad fértil, y la presencia de lesiones expansivas cerebrales. También se puede clasificar el cuadro clínico según el tipo de hiponatremia, dependiendo si es grave, moderada o leve. Si es grave, puede aparecer en encefalopatía hiponatrémica con manifestaciones clínicas propias del edema cerebral, como disminución del nivel de conciencia, estupor, coma,
insuficiencia respiratoria, convulsiones, herniación del tronco encefálico, parada respiratoria y finalmente muerte. Si la hiponatremia es moderada, aparece cefalea, anorexia, náuseas, vómito, un cuadro confusional con bradipsiquia, agitación, desorientación y somnolencia. En caso de ser hiponatremia leve, puede haber una clínica sutil, con déficit de atención, alteraciones de memoria y de la capacidad cognitiva, así como la inestabilidad en la marcha. Exploración física. Se habla de la hormona antidiurética. Se debe valorar el estado volémico y el espacio intersticial, así como el signo del pliegue y el estado de mucosas. En caso seleccionado con diagnóstico no aparente, se debe valorar y determinar la tiroxina hidroxilasa, el cortisol basal a las 8 horas, así como la hormona adrenocorticotropa y el ácido úrico. También se debe realizar un electrocardiograma y un laboratorio de función renal. El diagnóstico. Para un buen diagnóstico se realizan análisis de sangre y de orina, pero también se basan en los factores personales y en los síntomas. Los análisis de sangre y orina permiten determinar los niveles de sodio y potasio, así como el grado de concentración de la sangre y orina. Se descartan otras posibles causas del exceso de vasopresina. Se tiene que cumplir ciertos criterios, como por ejemplo la disminución de la osmolalidad plasmática, que sea menor que 275 de osmolalidad plasmática, la osmolalidad urinaria superior a 100 de osmolalidad plasmática, una euvolunemia clínica, excreción urinaria de sodio superior a 40, una función renal normal, excluir hipotiroidismo e insuficiencia suprarrenal. En el diagnóstico diferencial, el volumen de la evidencia de deshidratación de sodio urinario menor que 20 miliequivalentes en la categoría 1, sodio corporal total disminuido, respuesta renal normal, por ejemplo, hemorragias, pérdidas gastrointestinales. En mayor que 25 miliequivalentes en la categoría 2 hay pérdida renal de sodio, por ejemplo, a enfermedad renal, diuréticos, CSW y enfermedad de Addison. En volumen normal o expandido puede haber edema. En menor que 20 miliequivalentes hay una categoría de hiperaldosteronismo secundario a perfusión inadecuada. Por ejemplo, ascitis por insuficiencia cardíaca congestiva. Mayor que 40 miliequivalentes hay una categoría 4 del síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, donde hay pérdida de sodio más de secundaria expansión de volumen. Tratamiento. El tratamiento principal consiste en la restricción de líquidos, pero también se deben administrar los siguientes medicamentos: demecloxicilina y el litio. Estos contrarrestarán el efecto de la vasopresina en los riñones. Conivaptan y el tolvaptan, que bloquearán los receptores de la vasopresina e impiden que los riñones respondan a ella. Y por último, diuréticos. Los diuréticos ayudan a eliminar el exceso de agua en el cuerpo. Muy bien, ahora vamos con el pronóstico. Este síndrome cursa con un aumento de la morbimortalidad. Incluso las hiponatremias leves, aparentemente asintomáticas, pueden empeorar el pronóstico del paciente. En un reciente estudio se ha demostrado un peor pronóstico del síndrome de Guillain-Barré en aquellos pacientes que desarrollan el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Ya era conocido que el pico mayor de hiponatremia
suele corresponder con el desarrollo del fallo respiratorio y necesidad de ventilación mecánica, dado que la hiponatremia favorece a la depresión del centro respiratorio. Hay que diferenciar esta hiponatremia de la pseudohiponatremia, producida por el tratamiento con inmunoglobulinas policlonadas en altas dosis que se utiliza en el síndrome de Guillain-Barré. Caso clínico. Mujer de 81 años con antecedentes de hipertensión arterial, asma bronquial y déficit de vitamina B12 por gastritis crónica atrófica. Seguía tratamiento con formoterol y budesonida inhalados, Montelukast, simvastatina, 1 mg por decilitro de lormetazepam, amiloride a días alternos y vitamina B12. Desde varios meses antes se habían detectado hiponatremias moderados, en torno a 123 milimol por litro, con natriuresis, 62 milimol por litro y 418 miliosmol por kilo, y normalidad de las funciones cardíaca, renal, suprarrenal y tiroidea. Atribuyeron a síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética por un infarto lacunar antiguo. Consulta por disnea braquidipsia. La exploración física reveló sibilancias dispersas. No había además ni signos de deshidratación. Analíticamente destacaba un sodio positivo, potasio de 123 milimol por litro y una osmolaridad del plasma de 253 miliosmol por kilo, con una osmolaridad de la orina de 109 miliosmol por kilo y una NAO de 95 milimol por litro. Se revisó la relación de sus hiponatremias con la situación clínica y los fármacos utilizados en cada momento, con el diagnóstico de sospecha de síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Secundario al uso de lormetazepam, se suspendió el mismo, normalizándose la natremia a 140 milimol por litro a los 12 días.